Gracias en esta mañana, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque has sustentado el cuerpo de mis hermanos y aquellos que están enfermos, Señor. Rogamos para que tú también sigas fortaleciendo su cuerpo mientras aguardamos, oh Dios, el día de nuestra glorificación. Yo te ruego que quizá si hay alguna persona de esas, algún familiar que de pronto no conoce el Evangelio, no conoce a Cristo, sea una oportunidad, oh Dios, en medio de lo que puede traer el dolor y el sufrimiento, ellos puedan alzar sus ojos a los cielos y entender, oh Dios, que solamente de ti viene el socorro, de ti viene la salvación, de ti viene, Señor, la verdadera salud espiritual, la vida eterna. Oramos por todas las personas que sufren hoy, oh Dios, a causa de la pérdida de un familiar, a causa de enfermedades, de catástrofes, de desastres naturales, Señor. Yo te ruego que tú seas animando sus corazones, siendo fuente de consuelo de diversas maneras para esas personas, oh Dios amado. Y de manera especial, hoy yo te pido que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para comprender tu palabra. El Evangelio sea predicado de manera fiel, Señor, y mis hermanos y mi persona podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Josué capítulo 22. Estamos en nuestra serie expositiva en el libro de Josué. Hoy vamos a estar en el capítulo 22 del libro de Josué. Josué 22 dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio del otro lado del Jordán. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo, los despidió y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo: Vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Los israelitas oyeron decir: Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de la tribu de Israel. Cada uno de esos era la cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les dijeron: Así dice toda la congregación del Señor: ¿Qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? ¿No es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana el Señor se enojará con toda la congregación de Israel.
Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a las cabezas de la familia de Israel: el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad hemos hecho esto más bien por temor, diciendo: el día de mañana los hijos de ustedes pudieran decir a nuestros hijos: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén e hijos de Gad. Ustedes no tienen parte con el Señor. Así sus hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por tanto, dijimos: construyamos ahora un altar no para holocaustos ni para sacrificio, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos: no tienen porción en el Señor. Nosotros pues dijimos: sucederá el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, nosotros diremos: vean la réplica del altar del Señor, que nuestros padres edificaron no para holocausto ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrendas de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro que está enfrente de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fines y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de las familias de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, les pareció bien. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los rubenitas y a los gaditas y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los israelitas y les dieron respuesta. La respuesta agradó a los israelitas. Estos bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra en que habitaban los rubenitas y los gaditas. Y los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, pues dijeron: es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. El altar junto al Jordán. En algunas ciencias de la educación hay algo que se conoce como aprendizaje vicario. Eso también lo ven los psicólogos, los pedagogos. Y básicamente el aprendizaje vicario ocurre o sucede cuando una persona o un niño particularmente, al observar el comportamiento de otros niños y los resultados que obtienen de ese comportamiento, entonces aprenden o extraen conclusiones de qué cosas deben hacer para obtener determinados resultados. Él se subió por la escalera de esta manera, puso el pie izquierdo primero, luego el derecho. Perfecto, listo. Otros le llaman aprendizaje por modelación. Yo soy un modelo, yo le digo: haz esto, y el niño observa y entonces obedece. Esa es la idea. Una página lo define: es una forma de autoeducación que se produce cuando nos fijamos en lo que hacen los demás, no para imitarlos por el simplemente hecho de lo que lo hagan, tal y como ocurriría en las modas o en las tendencias, sino para ver qué funciona y qué no funciona, y sobre eso entonces llegar a conclusiones y hacerlo dependiendo de la necesidad de las personas. Nosotros comúnmente, sobre todo los que somos padres, nuestros hijos en esos primeros años de la vida, mucho de su aprendizaje es un aprendizaje vicario, es un aprendizaje por imitación. Todo lo que ellos ven
lo avanza. Todo. Aún aquellas cosas que nosotros creemos que no están prestando atención. Pues bien, hermanos, yo creo que el capítulo 22 de Josué es una buena manera de ilustrar cómo estas personas estaban a puertas de aprender, no de ellos mismos directamente, sino de las experiencias del pasado. Las experiencias del pasado. Entonces, en el primer bloque, hermanos, del capítulo 22, es el regreso de los gaditas, rubenitas y la media tribu de Manasés a su tierra. Eso está en el versículo 1 al 4. Josué ve que ya han despojado mucha de la tierra. Recuerden que en los capítulos anteriores habíamos visto que ellos no los habían expulsado a todos, sino que a algunos les habían puesto trabajos forzados, etc. Pero en general ya tenían descanso, ya tenían paz, ya no estaban en guerra. Los pertenecientes a la tribu de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés habían prometido a Moisés que aunque se quedaran del lado de Galaad del Jordán, ellos iban a acompañar a sus hermanos para expulsar a todas estas personas de la tierra. Eso se lo prometió en Números capítulo 32, en Josué capítulo 1, versículo 12 al 18. José les recuerda esa promesa que ellos hacen y ellos cumplen la promesa. Durante aproximadamente, aquí dice, durante mucho tiempo, pero el tiempo son más o menos unos 7 años de guerra. Durante esos 7 años, estas 3 tribus acompañaron a las demás tribus en esa lucha, en esa guerra contra las naciones que estaban en esa tierra. Es muy probable que durante este tiempo pareciera ser, por lo que uno infiere del texto, estos varones que fueron a la guerra no habían regresado a sus casas, de manera que ¿quiénes se quedaron en esas tierras de Galaad? Pues las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños tendrían que se tuvieron que haber encargado de absolutamente todas las labores de la casa, del cultivo, etcétera, etcétera, mientras sus esposos o los mayores de 20 hacia arriba estaban en guerra. Entonces, probablemente durante estos 7 años ellos no habían vuelto. Algunos comentaristas dicen que probablemente sí, en los tiempos donde el Jordán estaba bajo y entonces podían cruzar fácilmente el río para visitar sus familiares. Sin embargo, pareciera ser, por lo que les dice Josué, vuelvan a sus tiendas, vuelvan a su tierra, etcétera, etcétera. Pareciera que estas personas en 7 años no habían ido a casa. Entonces, viendo que ya hay paz, ya el objetivo de expulsar a estas naciones se había cumplido, Josué reconoce y les certifica, por decirlo así, que ellos habían cumplido su promesa. Y entonces, ¿qué les dice? Vuelvan a su tierra, vuelvan a sus familias, vuelvan a sus tiendas, vuelvan a sus cultivos, a la tierra que el Señor les dio a través de Moisés. ¿Y cómo salieron ellos? Bueno, salieron con ganado, oro, plata, bronce, hierro y mucha ropa. En las guerras, cuando se expulsaba a una nación, se cogía algo que se llamaba el botín. El botín era lo que Dios decía que se permitía coger. Pero en términos culturales en general, el botín se refería a que a veces le perdonaban la vida a las mujeres. Porque las mujeres para esa nueva nación se iba a convertir en una especie de mano de obra femenina para las labores domésticas, para cargar agua, cuidado de niños, etcétera, etcétera. O cuando no se les perdonaba absolutamente nada, la nación que ganaba o que subyugaba o que destruía a la otra nación se quedaba con las cosas de valor, que eran elementos de valor: ganado, oro, plata, bronce, hierro, vestidos. Normalmente las casas eran totalmente destruidas. Lo que primero trataban de destruir era el templo o el lugar sagrado de ellos, porque ellos entendían que al destruir el templo, el lugar sagrado, era una comunicación de que el Dios de ustedes, que supuestamente los protegía, lo hemos derrotado. ¿Y cómo comunicaban eso? Miren el templo, se los destruimos. Entonces, ese botín lo repartían entre los militares o los soldados que fueron a esa guerra. Entonces, todas estas personas salen con botín, lo reparten y salen con todo esto entonces para sus casas. Allá ellos ya iban a hacer con ellos lo que bien les pareciera, a comerciar, vender, intercambiar, llevarle ropa a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de esta despedida, Josué los bendice y ellos arrancan. Ahora bien, antes de cruzar el Jordán, en la llanura del Jordán, en la tierra o en el lado donde están las 10 tribus, ¿verdad? Ahí ellos hacen una réplica del altar
que ellos hacen enfrente del tabernáculo. Recuerden ustedes que el Señor les había mandado a construir un altar con piedras brutas, con piedras que no se les hiciera como manipulación humana, sino tal cual como se las debían apilar. Y eso debía estar enfrente del tabernáculo, y sobre ese altar entonces era que todos los sacrificios, en el contexto de la adoración, de toda esa ley ceremonial que está sobre todo en el libro de Levíticos, era que se iba a cumplir. ¿Quiénes eran los encargados de hacer eso? Los levitas, en cabeza de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Ellos no podían hacer otro altar en ninguna otra parte, sino solamente ese enfrente del tabernáculo. Entonces, de este lado del Jordán, estas tres tribus hacen un altar, una réplica o una copia, y ese es nuestro segundo punto. El primero entonces es el regreso de las tres tribus a su tierra. En segundo lugar está la construcción de una réplica del altar. Entonces ellos hacen esa réplica del lado de Israel, y entonces corre un rumor. Versículo 10, cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande, y los israelitas oyeron decir. Es decir, hubo alguien que los vio y le dijo al otro, y le dijo al otro, y le dijo al otro, y eso se regó por toda la nación. Y entonces los israelitas escuchan, miren, estas tres tribus que se acaban de ir, acaban de hacer un altar. Ese rumor se reparte en toda la nación, y hubo mucho revuelo, mucho escándalo, al punto de que Israel se empezó a organizar para ir a pelear contra ellos. Versículo 12, cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. La pregunta es, ¿por qué hay tanto revuelo por la construcción de una réplica del altar? Y esta es una de las razones, hermanos. La construcción de un altar alterno o diferente al que estaba enfrente del tabernáculo abría la puerta a que el pueblo estuviera adorando a otros dioses, ofreciendo los sacrificios de cereal, ofrendas de paz, etcétera, que ya lo habíamos leído. Y en la ley había un mandato de qué hacer en caso de que esto sucediera. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 al 15 dice: si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no han conocido, entonces consultarás, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, ciertamente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada. Entonces aquí hay algo que aparentemente está indicando que hubo una tribu, tres tribus en específico, que están incitando a los demás a prostituirse, a ir tras dioses ajenos. Y lo que me llama la atención, amados hermanos, de Deuteronomio capítulo 13, es que el Señor dice que si ustedes escuchan, ustedes van a hacer tres cosas. Van a consultar, van a buscar y van a preguntar con diligencia. O sea que la reunión que hicieron estos israelitas en Silo para pelear contra ellos no era la intención de una vez ir a destruir a sus hermanos y a cortarles la cabeza. Más bien, ¿qué hicieron ellos? Se reúnen como congregación. Fines, el hijo de Eleazar, sacerdote del Señor, comanda esa delegación. Las 10 tribus que están de este lado, incluyendo la otra media tribu de Manasés, envían un representante, un padre de la casa, para que vayan a buscar, a consultar y a preguntar con diligencia qué es lo que sucede. Y si después de hacer esa investigación se encuentra que es cierto y hay evidencia, prueba de que se ha hecho así, ¿qué pasaba con esas tres tribus? Esas tres tribus tenían que ser tratadas de la misma manera que Israel trató a las naciones de Canaán. Tenían que ser destruidos por completo. ¿Por qué? Porque aunque son descendencia de Israel sanguíneamente, genealógicamente, estas personas no eran diferentes a las naciones paganas que ellos habían acabado de destruir. Y esto es bien interesante, hermanos, porque y ahorita quizá en las aplicaciones lo vamos a ampliar. Cuando nosotros escuchamos un rumor, un chisme,
un comentario de algo que pasó, de algo que alguien dijo, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? A veces, hermanos, somos como Pedro cuando fueron a capturar a Jesús. Vamos sacando espada y vamos boleando para ver qué cabeza cortamos. Nosotros no preguntamos, nosotros no investigamos, nosotros no consultamos con diligencia qué fue lo que pasó. Y no solamente el texto nos llama a preguntar, a consultar y a indagar con diligencia, también nos manda a comprobar y a ver si lo que hemos consultado es veraz, antes de proferir un juicio o una decisión contra una persona. ¿Qué era lo grave de la situación? Y entonces ellos van allá y empiezan a hablar con estas 3 tribus. Miren, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Queremos consultar, ¿qué es lo que sucedió? Y les voy a decir, fines, y les voy a decir por qué esto es grave. Primero, ¿ustedes no se acuerdan de Baal-peor? Y muchos de aquí tampoco nos acordamos. Número capítulo 25, versículo 1 al 9. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Moab es la tierra donde actualmente está Rubén, acá abajo, al otro lado del Jordán. Ahí están los moabitas. Y entonces estaban las moabitas, probablemente muy bellas ellas, las moabitas, y los hombres del pueblo de Israel empezaron a tener intimidad con las moabitas y relación y amistad y todo lo demás, y estas moabitas los invitaron entonces a participar de los sacrificios a sus dioses. Versículo 3, así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma ahora a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Entonces los jueces de Israel se van con espada y con lanza a matar, hermanos, a matar, a ejecutar a sus propios miembros de sus familias y sus tribus a causa del pecado que estaban haciendo. Todos los que se habían envuelto en esas relaciones con las moabitas estaban siendo muertos y los familiares estaban ahí llorando, sufriendo por eso que estaba pasando. Y viene un muchacho muy alegre con su madianita, oye Moisés, mira qué belleza, te la presento. Eso en palabra colombiana, eso se llamaría cinismo, indolencia. Oye, tú no eres consciente de lo que está pasando aquí. O sea, estás matando gente por esto que tú estás haciendo así como si fuese un deporte. Y entonces, versículo 7, cuando Fines, el mismo que está ahorita con las 3 tribus, investigando y consultando, ese mismo hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en sus manos, se fue tras el hombre de Israel, lo persiguió, entró a la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Entonces ahí está, ustedes se prostituyen con dioses ajenos, se enciende la ira del Señor y viene juicio sobre Israel. ¿Cuántas personas murieron ese día? 24,000, del mismo pueblo. Y nosotros veíamos que en Josué, wow, esto que está haciendo Israel con estas otras naciones es muy cruel. ¿Cómo es posible que el Señor arrase con todos y los destruya a todos? Que Dios también hizo eso con el propio pueblo de Israel por ser idólatras. Y entonces Fines les recuerda eso y les dice, la plaga no vino sobre los que hicieron el pecado, vino sobre todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo se rebeló. Y dice el texto en Josué que para esa fecha, versículo 17, aún apenas se siguen recuperando de esa situación. Y estamos hablando de más de 7 años, 10 años de que eso haya pasado. Y todavía apenas se están
recuperando. Persistían las consecuencias de lo que había pasado ese día. Pero no solamente Fines les dice eso, sino que también les recuerda lo que pasó, versículo 20, con el pecado de Acán. ¿Acaso no se acuerdan de Acán? Versículo 20, ¿no fue infiel Acán, hijo de Sera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y este hombre no pereció solo, toda su familia murió con él, y su ganado y sus cosas no solamente fueron apedreados, sino que también fueron quemados. Con esos antecedentes, Fines lo que le está diciendo es, díganme la verdad y explíquenme qué fue lo que pasó. Porque si es algo como esto, ustedes saben qué es lo que les va a pasar. Wow. Wow. Y hermanos, el énfasis de esto es un poco lo que vimos cuando estudiamos el capítulo 7. Las consecuencias de nuestro pecado nos afectan primariamente a nosotros, pero sus consecuencias pueden arrastrar nuestra familia y nuestra iglesia, nuestra congregación. Las consecuencias de nuestros pecados pueden afectar, dañar nuestra familia, aún nuestra congregación. ¿Cuál fue la respuesta de estas tribus? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, versículo 22. El poderoso Dios el Señor, el poderoso Dios el Señor. Hermanos, el énfasis en español, cuando uno escribe, se puede hacer con negrita, se puede hacer con letra cursiva, pero el idioma hebreo no tenía ese tipo de recursos. El lenguaje hebreo no tenía esos recursos. Entonces, ¿cómo se podía hacer énfasis? Bueno, repitiendo algo varias veces. Entonces, por ejemplo, del Señor se dice que Él es santo, santo, santo. Eso es un súper énfasis. Eso es como ponerlo en negrita, subrayado, mayúscula, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando hablaba, decía, de cierto, de cierto os digo, de manera que después de esa repetición doble, la gente tenía que entender que iba a decir algo supremamente importante. Entonces estas personas dicen, el poderoso Dios el Señor, el poderoso Dios el Señor, están haciendo un énfasis, están diciendo, présteme mucha atención, y Dios, nuestro Señor, el mismo que nos disciplinó, el mismo que expulsó a las naciones de esta tierra, Él es testigo, Él lo sabe, y que ustedes también lo sepan. Y si lo que hicimos fue rebelión o una infidelidad, que el Señor nos lo demande, que el Señor no nos salve hoy, que muramos como tengamos que morir. Y entonces, ¿cuáles son los descargos? Bueno, los rubenitas empiezan a decirle, mire, vea, va a pasar el tiempo y como nosotros estamos del otro lado del Jordán y allá están la mayoría de las tribus, es probable que la próxima generación diga o piense que nosotros no somos parte del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos nosotros? Levantamos una réplica del altar como un testigo, ¿verdad? Que cuando ellos digan, ustedes no tienen parte con nosotros, nosotros digamos, ¿y ese altar qué? ¿Ustedes saben quién construyó ese altar? Nosotros lo hicimos como una réplica. ¿Y por qué es una réplica? Porque nosotros sabemos todo lo que ustedes hacen porque somos parte del pueblo. Es decir, esa réplica de ese altar ellos la hicieron con la intención de poner un testigo, alguien que hablara en lugar de ellos para las próximas generaciones y evidenciara que estas tres tribus de este otro lado del Jordán realmente pertenecían al pueblo de Israel. No era para sacrificios, no era para servir a otros dioses, no era para ir a prostituirse con deidades falsas. Ellos argumentan y Fines entonces dice, oh wow, ahora entendemos. Ahora entendemos. Su intención no era ofrecer sacrificios diferentes a otros dioses, solo era una construcción simbólica que les permitiera demostrar que tenían vínculo con Israel. Eso es un poco lo que pasó en algún momento con Judá y Tamar. Judá, sus hijos tenían que, por la ley de el levirato, gracias, por la ley del levirato, si un hijo fallecía y no dejaba hijos, el siguiente tenía que casarse con la esposa, y los hijos que nacieran no eran de él, sino del hermano. Resulta que eso no pasó,
Entonces Tamar se disfraza de prostituta y Judá, como buen cristiano, se acuesta con la prostituta. Entonces ella le coge algunas prendas, el báculo, un anillo, y entonces cuando Tamar ya deja sus vestiduras, etcétera, todo el mundo se da cuenta que está en embarazo, la sacan para apedrearla, para matarla. Y entonces ella, ni corta ni perezosa, dijo: el dueño de esto es el papá. Y entonces Judá responde: oh my God, ella es más justa que yo. No habían pruebas de ADN, no había un lab, no había ir a la Pasteur a comprar nada de eso. Y entonces, ¿cómo ella podía probar realmente que no había pecado? Bueno, ¿por qué tengo esto? Solamente hay dos maneras: o yo me lo robé, o con quien estuvo me lo dio voluntariamente, y esta es la evidencia. Entonces Tamar se salva de morir, y ahí salen estos dos gemelos, y por ese linaje es que viene nuestro Señor Jesucristo. El punto es, amados hermanos, que esas eran las maneras en las que podían demostrar con evidencia, con prueba, de que realmente esas eran sus intenciones, de que lo que estaban diciendo era verdad. Para estas tres tribus, entonces, la construcción de esa réplica del altar era su salvación para los futuros años, en caso de que los quisieran excluir del culto al Señor, excluir del tabernáculo, excluir del pueblo de Israel. La exclusión del pueblo de Israel no era solamente no crucen del Jordán, no, la exclusión del pueblo de Israel implicaba que ellos no iban a participar de las fiestas solemnes, de la fiesta de los tabernáculos, del año de la expiación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se construyera el templo, ellos no podían ir al templo a adorar, porque no eran parte del pueblo de Israel. O sea que lo que estaba en juego no era poca cosa. No era poca cosa. Entonces, Fines observa la evidencia, corrobora el testimonio y como que entiende: oye, sí, tienes razón, es muy probable que este río se convierta en un criterio de separación entre ustedes y nosotros, y yo creo que está bien. Fines tenía autoridad, porque él, en el texto que leíamos en Número, fue el que traspasó a estas personas. Realmente él tenía celo por el Señor, un cuidado especial por lo que se hacía por el Señor. Y la santidad del nombre del Señor, él lo había protegido, lo había vindicado. Él podía tener la autoridad y estaba ahí como sacerdote para valorar la situación. ¿Cuál fue la conclusión? Versículo 31 a 34. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor. Hermanos, esto, como si lo colocáramos en palabras de hoy, sería una sentencia. La sentencia tiene consideraciones, tiene las evidencias, y al final dice un título que dice resuelve. Entonces, considerando que la ley considerando que la fiscalía presentó el juez del caso resuelve. Primero, condenar, absolver, suspender. Esa es la decisión. Entonces, Fines es como si él hiciera una sentencia considerando todo lo que hemos indagado, preguntado, viendo la evidencia que tenemos, resolvemos que ustedes no cometieron infidelidad. De verdad que ustedes no se fueron contra el Señor, ustedes han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces, el sacerdote Fines, el hijo del sacerdote, los jefes dejaron a los rubenitas, regresaron a la tierra de Israel, a Silo, dieron el informe a toda la congregación, y la congregación recibió esto con agrado. Y a continuación alaban al Señor. Estos bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra que ellos habitaban. Y los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, pues dijeron: es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Una vez más ellos adoran al Señor porque les permitió con sabiduría
con inteligencia, basado en lo que Dios había dicho y determinado, poder llegar a estas conclusiones. Así es que, mis amados hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? En primer lugar, hermanos, la historia, como yo les mencionaba en la introducción, una manera de nosotros aprender es ver la vida de los demás. Sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias a causa de su desobediencia. Y eso primordialmente hablando de las Escrituras, no la vida del otro aquí. Ay, mira, que ya viste lo que... 1 Corintios capítulo 10, versículo 8 al 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 8 al 11. Pablo le está escribiendo a los corintios, dándoles advertencias. Y observe cómo dice Pablo, desde el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Según escrito está, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Estaban celebrando en su idolatría. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. No provoquemos a ira al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. O sea que ver la historia, entender esto que hemos ido estudiando poco a poco, así como Fines llega ante estas tres tribus y les dice: observen y tengan cuidado con lo que me van a decir. ¿Por qué? Porque si ustedes regresan atrás, eso mismo que les pasó a ellos, les va a pasar a ustedes. Y eso es una certeza. ¿Y cuándo va a pasar eso? Mañana mismo va a empezar a suceder eso. Así es que la situación es grave. De manera que nosotros no podemos ver las historias, la revelación que nos da el Señor como algo que pasó para atrás. Ayer en la clase sobre neumatología veíamos en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5, cuando Ananías y Zafira mienten. Hermanos, ellos murieron en el acto por mentir contra Dios. Y les decía a los hermanos, 1 Corintios 11, cuando habla de la cena, dice que hay algunos hermanos, personas que por tomar la cena indignamente están enfermos y duermen. Hay unos que están muertos. ¿Y eso qué implica, amados hermanos? Que hay mucha gente que piensa que el Dios que abría la tierra para que la tierra se tragara un montón de gente es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios que manda fuego, azufre, granizo para destruir una nación completa es el Antiguo Testamento. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, gracia, misericordia y perdón. Es un abuelito alcahueta que le da por debajo 5,000 para que usted gaste. No. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros sabemos por qué Ananías y Zafira murieron. Si un hermano hoy falleciera, nadie puede tener elementos para decir, mínimo murió porque era idólatra. Mínimo porque, yo no sé. Solo Dios sabe. Pero hermanos, con el Señor no podemos jugar. El autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero pastor, eso parece una amenaza. No, no es una amenaza. Estoy hablando en las palabras que Pablo escribió. Estas cosas a ellos les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para ustedes. Tribu de Rubén, tribu de Gad, media tribu de Manasés. Eso que pasó allá, de lo que fuimos testigos, es para que ustedes estén todo el día pensando y recordando qué es lo que no se debe hacer. Dios
a través de Cristo nos ha redimido, amados hermanos, para que nosotros nos santifiquemos. Y en ese proceso de santificación nos ha dejado múltiples testigos, medios a través de los cuales podemos aprender. Uno de los principales medios de santificación es la Escritura. A través de la Escritura nosotros recordamos qué Dios ha hecho en el pasado, para que nosotros hoy aprendamos. El autor, ¿verdad?, dice, no seamos oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo va a la Biblia, lee, dice, oh, wow, es como si se mirara en un espejo, pero inmediatamente voltea y ya no se mira al espejo, se olvida de quién es. Y en ocasiones, amados hermanos, nosotros, a pesar de que leemos las advertencias del Señor, los mandatos del Señor, todo lo que el Señor pide de nosotros en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, nosotros nos olvidamos. Y empezamos a tomar nuestras propias determinaciones según nuestros propios criterios. Y no debe ser así. No debe ser así. En segundo lugar, hermanos, debemos cultivar, debido al sacrificio de Cristo, una actitud de constante disposición al escrutinio y al arrepentimiento. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros venimos en arrepentimiento y fe. Pero nosotros no nos arrepentimos una vez. No, nos arrepentimos una vez para salvación. Pero la vida del creyente, a partir de ese momento en que Cristo viene a nuestras vidas, es una vida de constante tendencia, inclinación al arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, yo tengo que examinarme a la luz de las Escrituras, ser iluminado por el Señor, que el Señor ilumine mi alma, mi corazón a través de su palabra, y yo pueda entonces reconocer mis pecados, porque todos los días peco. Pero no solamente debo estar dispuesto al arrepentimiento continuo, sino también al escrutinio continuo. Salmo capítulo 7, versos 3 al 5. Miren lo que dice el salmista: oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Las palabras de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés es: el Señor, el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios. Si hemos hecho infidelidad, si nos hemos ido tras ídolos ajenos, que no nos salve, que nos destruyan. Eso es una actitud. No solamente reconocer, estoy abierto a que me investiguen, a que me pregunten, y si encuentran algo en mi vida, yo asumo la responsabilidad. Pero lo que tenemos, amados hermanos, en muchos círculos es: en mi vida no se mete nadie. Este es un problema mío y del Señor. Y se nos cierra la puerta al escrutinio o nos cerramos al escrutinio. Y la pregunta es: ¿por qué? El Señor vino, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Y por qué? Juan capítulo 3 les decía ayer a mis hermanos en el curso. Juan capítulo 3 dice que el que está en tinieblas no viene a la luz. ¿Y por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean descubiertas. Romanos capítulo 1 no solamente comete pecado, sino que se goza con el que hace pecado. La actitud del creyente es una actitud de apertura al escrutinio. Eso implica no solamente la disposición a ser examinado, sino también la inclinación a asumir las responsabilidades del caso. ¿Eso qué significa, amados hermanos? Que las justificaciones cuando hemos pecado en un cristiano hacen que el pecado sea más grande. No, mira, es que lo que pasa es que, no, sí, o sea, sí, eso pasó. Pero lo que pasa es que ese día yo tenía mucho calor y me tuve que quitar toda la ropa porque tenía mucho calor.
es que, a ver, y de ahí para allá ponga todas las historias que usted pueda ver, y uno es como, ¿por qué no simplemente dice, oye, pequé, asumo esa responsabilidad, ¿qué tengo que hacer? Ya. 3 horas de debate, 3 horas de discusión, 3 horas de pelea, 3 horas de mirar quién tiene la razón, se resuelve diciendo, pequé, ¿qué tengo que hacer? Eso, perfecto. Pero nos ensartamos en justificaciones y justificaciones delante de los hombres o delante del Señor. Hermanos, eso tampoco debe hacer. Cultivemos en nuestro corazón una actitud abierta al escrutinio, abierta al arrepentimiento constante y abierta, inclinada a asumir las responsabilidades de mis decisiones, sean buenas o sean malas. En tercer lugar, cuando se escuchó el rumor de que estas tribus habían pecado, la actitud de las otras 10 tribus no fue, vamos a fulminar a esta gente, ya. No. Deuteronomio, vamos a preguntar, vamos a consultar, vamos a indagar diligentemente. Y cuando hayamos preguntado, consultado, ¿verdad? Y averiguado, vamos a corroborar y a comprobar si eso es verdad. Y si eso es verdad, entonces ahí sí los acabamos a todos. Yo hablaba con unos hermanos y les decía, la Biblia tiene cierta inclinación primaria hacia la misericordia y no hacia la justicia. Probablemente en este caso, si eso hubiese sido así, el Señor debiera juzgarlos de una vez. Cuando Adán y Eva pecaron, ese día, decía el texto, el día que del comas, ciertamente morirás. Llegó el día que comieron y ese día no murieron. Ahora, ¿eso impidió que hubiese juicio y justicia? No, el Señor nos juzgó. Y hoy estamos sufriendo todavía las consecuencias de nuestro pecado. Los que no están en Cristo tienen separación absoluta del Señor, están condenados, están bajo la ira de Dios. Y nosotros, a pesar de ser redimidos, tenemos una lucha con este cuerpo de carne, dice Pablo en Romanos capítulo 7, porque este cuerpo también tiene que ser redimido y glorificado finalmente para que ya no tengamos relación con el pecado. Pero aún siendo redimidos, batallamos con las consecuencias de nuestra iniquidad. La ira, el desorden, la falta de consistencia, la codicia, la avaricia, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas con las que batallamos diariamente. Son consecuencias de nuestro pecado. Y Dios debiera entonces, el día que nosotros pecamos, debiera fulminarnos. Debiera aplicar juicio. Como los discípulos le dijeron al Señor Jesús, ¿qué quiere, Señor? Intercedamos, le pedimos a Dios que mande fuego del cielo y los consuma. Esa es la actitud de muchos de nosotros. Cuando vemos que un hermano peca, o cuando escuchamos un rumor de que un hermano o una hermana está tambaleando en su fe, probablemente nuestra primera actitud es, Señor, manda fuego que los consuma. Para nuestro orgullo, eso también ocurre cuando hablamos de iglesias de otra denominación, que de pronto no tienen la luz o lo que sea, no tienen la gracia que quizá por la gracia del Señor hemos experimentado nosotros, de la predicación bíblica, etcétera. Nuestra primera inclinación es amochar cabezas. Ayer hablaba con un familiar y yo le decía, mira, él hace parte de otra iglesia, y yo le decía, el amor de Dios se ve de muchas formas, pero no está en tus manos cambiar a la gente. Tú no eres el Mesías es Cristo. El Salvador es el Señor. Tú recibiste misericordia, da misericordia, espera. Habrá momentos en que tendrás que tomar decisiones. Y si la decisión implica separarte, irte de ahí, eso no significa en absoluto que tú a partir de tu vida, entonces ya, esos hermanos, Señor, manda fuego a esa iglesia. Porque entonces mientras tú estabas, sí había gracia. Pero ahora que tú te fuiste, entonces que el Señor mande fuego. Si pensamos en nuestros hijos, ¿cuál es nuestra actitud
inicial cuando vemos que nuestros hijos han pecado. Hermanos, en mi experiencia como padre hay días donde por algo que nuestros hijos hacen, porque se me acumuló, por lo que sea, exploto como un volcán. Y de una vez quiero, como lo que dice el texto, mira, tú tienes que disciplinar a tus hijos, y así lo dice el texto, pero no procure tu alma su muerte. Pero a veces dan ganas de colgarlo ahí en el ventilador, sin que dé vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, hasta que se arrepienta. Es nuestra inclinación. Y el Señor tiene una inclinación hacia la misericordia. Por eso es que después de que morimos, ya no hay esperanza. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Porque tenemos gracia, porque tenemos misericordia, porque tenemos tiempo. Y a las personas que no conocen a Cristo, que quizás nos están visitando, mientras tú tienes vida, estás gozando de misericordia, estás gozando de gracia, estás gozando de la paciencia del Señor contigo, estás gozando de su amor. Pero el día que el Señor te llama a cuentas, el día de tu infarto, de tu accidente, el día de tu derrame cerebral, el día de tu paro respiratorio, ese día, sin Cristo, se te acabó la esperanza. Ya no habrá misericordia, ya no habrá gracia. Ese día habrá para ti justicia y juicio. Ahí será tu fuego. Y un fuego que no va a acabar. Entonces, amados hermanos, cuando vemos que otro hermano aparentemente está yendo tras dioses ajenos, está pecando, nuestra primera inclinación es la que dice Mateo 18:15. Ve tú con él solo. Habla con él, indaga, pregunta. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo tal cosa? ¿Cómo puedo tal cosa? Si no te escucha, entonces busca otras personas. El propósito de la disciplina, amados hermanos, es ganar al hermano. No sentarlo, ganarlo. ¿Cómo lo debemos hacer? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Observe, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oye, ¿tú puedes pasar por lo mismo que está pasando ese hermano? Sí, ok, tenlo en cuenta. Si tú estuvieras ahí, entonces, ¿cómo quisieras que fuera esa conversación? ¿Qué palabras quisieras escuchar? ¿Cómo quisiera ser motivado? ¿Cómo quisiera ser animado? Ok, ahora piensa en tu hijo pequeño. Piensa en tu hijo adolescente. Si tú fueses adolescente, ¿qué palabras quisieras escuchar? ¿Cómo quisieras que fuese ese acompañamiento? Piensa en ese compañero de trabajo. ¿Cómo quisieras que fuera? Oye, escuché que alguien dijo, que tú dijiste. No, tranquilo, yo no estoy aquí, quiero escucharte. ¿Que es eso cierto? Y si es cierto, conversemos. ¿Qué fue lo que tú dijiste de mí? O a veces sin mediar palabra. En el colegio pasa. Cuando yo estaba en el colegio, alguien decía algo y lo veía y arrancaba a correr. Y el otro, como sabía, arrancaba a correr. No hay palabra, no hay diálogo, nada. Puño limpio. Mis hermanos, no debe ser así. ¿Qué pasa en el caso de los ancianos? 1 Timoteo 5:19. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Nosotros también nos podemos equivocar. Y nosotros necesitamos de ustedes para ser corregidos también. Nadie se libra de eso, porque nadie está exento de pecar. Si nosotros no indagamos primero, ahí hay un peligro. Hermanos, Levítico capítulo 19, versículo 16. Yo creo que este es un versículo que, como el Salmo 23, debiéramos colgar en la puerta de la casa, en la nevera. No andarás de chismoso entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Yo no sé si así lo dice su versión,
Pero aquí dice, no andarás de chismoso, literal. Otras dicen, no andarás de calumniador entre tu pueblo. Si hay alguien que dijo algo de usted, ¿usted qué va a hacer? Hable con esa persona. No, pastor, pero es que es difícil. ¿Por qué no habla usted? Es que yo no soy el involucrado. Y si yo voy, yo soy parte del chisme. Oye, ve, fulana me dijo que tú habías dicho, que tú le habías dicho a fulana que fulana tal cosa. No, usted va a la fuente y corta el problema de raíz. Sí. Finalmente, amados hermanos, el Evangelio nos ha salvado del mundo para ya no vivir como el mundo. Dios sacó a este pueblo de Egipto, lo puso en la tierra para que sirva al Señor, no para que viva como las naciones alrededor. De manera que nosotros, dice Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, en cuanto a la anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre, en el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dejando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Enójense, pero no pequen. No den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, etc. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, malicias. Más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es una vida nueva, para que andemos en vida nueva. Y si en ese proceso pecamos, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, Él es nuestro abogado, y en la iglesia tenemos hermanos que van a buscar nuestra restauración. Ese es el objetivo, amados hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres perdonador, eres misericordioso. Tu gracia ha sido derramada sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo el texto revelado que nos has dado en las Escrituras para nuestra instrucción y para nuestra enseñanza. Yo te pido que podamos no solo leerlo, sino meditarlo, aplicarlo y recordarlo. Porque dice Corintios que fue dejado para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos como ellos, para que aprendamos del ejemplo del pueblo de Israel, para que aprendamos, Señor, de lo que tú hiciste con la iglesia primitiva, de lo que tú has escrito a través de los apóstoles, Señor. Enséñanos, oh Dios, a amar. Enséñanos a pensar en la eternidad. Enséñanos, Señor, a restaurar, a tener una apertura al escrutinio, a estar dispuestos a arrepentirnos sin justificarnos, a dejar de rendir explicaciones, sino más bien a asumir nuestras responsabilidades. Enséñanos, Señor, a considerarnos a nosotros mismos cuando vamos a exhortar a otra persona. Porque al final lo que buscamos es ganar al hermano para que te siga siguiendo. Padre, tuya sea la gloria y tuya sea la honra. En Cristo Jesús. Amén.